Viviendo con el enemigo, y esta es la primera parte, y queremos hablar un poquito de qué es lo que pasa en la vida cristiana, en cierta condición particular. No le voy a decir todavía. Quiero hacerle un par de preguntas. Bueno, varias en realidad, pero quiero empezar con un par. ¿Cuántos de aquí están relacionados con el concepto de aceptar al Señor Jesucristo? Levanten su mano. Es decir, cuando yo digo aceptar al Señor Jesús, saben de qué estoy hablando. Si usted lo sabe, no se preocupe, nada más es para ver. Si yo entiendo eso, ok, puede bajar su mano. ¿Podría alguien decirme acá, participativo, qué cosas pasan cuando usted tiene a Jesús como su Salvador? Dice, ok, yo acepté a Jesús, ¿qué se supone que pasa? ¿Quién me dice? Se aleja uno de cosas malas, me dicen por acá. Hay una nueva vida, ok, muy bien, muy bien. ¿Qué más? Hay vida eterna, antes no, antes había condenación eterna, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué pasa con la antigua vida que usted tenía? ¿Hay un cambio? Ajá. Por ejemplo, si usted era una persona que acostumbraba antes mentir, era una persona muy mentirosa, ¿verdad? Y usted para todo era la mentira, ¿verdad? Pero ahora usted aceptó al Señor Jesús como su Salvador. ¿Qué pasa con la mentira? Desaparece. ¿Es así? ¿Es así? ¿Desaparece? Ajá. Porque uno siempre va a seguir mintiendo, pero no va a venir como antes. Ok, eso que están diciendo me interesa muchísimo. Uno siempre está tentado a seguir mintiendo. Y la pregunta para ustedes es ¿por qué? ¿Por qué si ya uno aceptó a Jesús como Salvador, ya uno tiene al Señor, tiene el Espíritu Santo viviendo en uno, ¿por qué sigue la tentación de hacer lo malo? Porque Satanás siempre va a querer apuntar a él. Ok, porque Satanás siempre quiere arruinarnos, ¿verdad? ¿Por qué más? ¿Por qué más? ¿Por qué nos vemos tentados a seguir haciendo lo malo que hacíamos antes? ¿Por qué simplemente esa vieja vida no desapareció? Porque lo malo es como una moda. ¿Una moda? ¿Ok? ¿Por qué más? Porque ya está en nuestra naturaleza. ¡Bien! Ahí está el punto. ¡Dio en el clavo! En nuestra naturaleza carnal, en nuestro cuerpo, de carne y hueso, está el deseo de pecar, de querer hacer las cosas incorrectamente. Entonces, podríamos decir que es una lucha. Por eso la enseñanza se trata o se titula Viviendo con el enemigo, porque es usted mismo. Usted quiere hacer lo bueno, pero en su misma carne, en su cuerpo, hay una tendencia a hacer lo malo. Vamos a ir a Romanos capítulo 7. Vaya ya conmigo. Romanos capítulo 7. Vamos a empezar, como decía hoy, no vamos a terminar esa enseñanza hoy, pero sí me interesa mucho que podamos entender esto. Porque yo sé que a veces muchos jóvenes se frustran y dicen, bueno, ¿por qué? ¿Por qué es que no puedo tener una vida cristiana victoriosa? ¿Por qué es que no puedo salir adelante? ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¿Ok? Veamos. En Romanos capítulo 7 vamos a leer, voy a leerle 6 versículos y luego les voy a hacer unas preguntas. Es más, se las voy a hacer antes de leerlo para que usted se concentre en la respuesta. Usted me va a responder cuando yo termine de leer quién es el que está hablando aquí. Número 1. ¿De quién habla el que está hablando aquí? ¿Qué es lo que habla? ¿Cuándo? ¿En qué momento es que está hablando? ¿Por qué habla lo que está hablando? ¿Y cómo lo habla? ¿Quién? ¿De quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y cómo? Muchas preguntas, pastor. Pongan atención, el estudio las va a poder contestar todas. Vamos a poner atención. Dice Romanos 7. ¿Qué pues diremos? En el versículo 7. ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conocía la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí.
Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¡Wow! ¿Qué es eso tan confuso, pastor? Dice muchas cosas este señor aquí. Vamos a ir desgranando para entenderlo. Primero, ¿quién es el que habla? Una persona. Pablo, esa es la persona. Pablo. ¿Una persona? ¿Qué persona? Pablo. Pablo es el que está hablando. Ahora, la pregunta es, ¿de quién está hablando? Eso es bueno. ¿De quién está hablando Pablo? ¿Ah? De Pablo. Pablo está hablando de Pablo. Él mismo está poniendo su ejemplo, diciendo, en mí, su testimonio, en mí hay una lucha terrible, dice él. No logro entenderla muy bien todavía. Y él va a hablarnos de esa lucha. Ahora, ¿qué es lo que él está hablando? ¿Acerca de qué está hablando? Él tiene una lucha con el pecado. Él tiene una lucha con el pecado, de eso es lo que está hablando. Él dice, por un lado, yo noto que hay, como que yo quiero hacer lo bueno, pero hay un pecado que vuelve y vuelve y vuelve y vuelve y toma ocasión y no entiendo cómo es que esto pasa. Ahora, ¿cuándo es que él habla? Habla en tiempo presente. ¿Qué quiere decir que habla en tiempo presente? Que es como que la lucha de él, que fue hace años, es la misma suya y mía hoy. La misma lucha que tenía él, la tenemos nosotros. O sea, Pablo le está diciendo, antes, cuando yo era Saulo, me costaba mucho y yo vivía en pecado. Ahora que me arrepentí y vine a Cristo, qué dicha, ya el pecado desapareció. No, él no dice eso. Él está hablando en tiempo presente. Él dice, a pesar de que yo conozco a Jesús como Salvador, la lucha con el pecado sigue. Ahora, ¿por qué habla? Bueno, porque es un tema demasiado importante para él y para todos los cristianos. ¿Cómo hacemos con la lucha con la carne? ¿Cómo habla? ¿Sabe cómo él habla? Con toda franqueza. Y aquí quiero ser muy honesto con ustedes. Cuando uno como cristiano, como cristiana, no es honesto en aceptar que el pecado está a la puerta, tentando todo el tiempo, es cuando más difícil se le vuelve la vida cristiana. ¿Por qué? Porque usted en su mente está creyendo que no hay tal lucha. Y entonces es donde usted cae en derrota espiritual todo el tiempo está pecando, porque usted no está hecho a la idea de, no, momento, es que esto es una lucha de todos los días. Por eso él habla con toda franqueza. El gran Pablo, el que escribió 13 epístolas. Este gran Pablo, que era un hombre con mucha capacidad, él dice, yo también lucho con el pecado. Yo también lucho con los problemas, no solo usted, yo también. Entonces vamos a estudiar esto un poquito. Vamos a hablar primero la naturaleza del enemigo. Ese enemigo del que estamos hablando hoy, que es nuestra carne, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es que él, primero, cómo se manifiesta ese enemigo? Ahí nos decía un poquito, pero vamos a ir a Gálatas 3:19. No pierda Romanos 7, porque vamos a regresar. Vamos a aprender cómo es la carne. Ese es el enemigo del que estamos hablando. ¿Por qué hay que aprenderlo, pastor? Porque yo vivo un cuerpo de carne. Por eso hay que aprenderlo. Gálatas 3:19 nos va a decir algo respecto a la carne. Nos va a decir que hay una norma establecida por Dios en su palabra y que la carne no quiere hacer eso. La carne quiere hacer otra cosa. Vamos a ver. Gálatas 3:19. Cuando la Biblia habla de la ley, se refiere a lo que está escrito en el Antiguo Testamento y que eran los mandatos de Dios para su pueblo. Vamos a ver, dice la Biblia, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. ¿Qué está diciendo? Bueno, que existen los reglamentos de Dios. ¿Para qué? No matarás, no codiciarás, no dirás falso testimonio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué existen esos mandatos? Para evidenciarnos a nosotros como seres humanos que nosotros somos incapaces de cumplir, pero ni uno de ellos. No podemos. Siempre nos equivocamos. Siempre caemos en pecado. Todo el tiempo caemos en pecado.
La palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La pregunta para usted, joven, es, ¿está honrando usted a su papá y a su mamá como debe? Muy posiblemente la respuesta es no. No porque un día yo me enojé con ella, con mi mamá, con mi papá, no porque un día esto le respondí mal, no porque me dijo que hiciera esto y yo no lo hice, yo desobedecí, no porque quiere que yo estudie y yo no estudio, y ahí podemos seguir, ¿verdad? No hay que mentir. Y usted dice, bueno, pastor, yo tengo más o menos como unos 10 años de no mentir. Ajá, ¿en serio? Usted y yo sabemos que no, ¿cierto? Mentimos. A veces por puro deporte, le digo yo a la gente, a veces ni es necesario mentir, pero ya la gente está tan acostumbrada a mentir que ya simplemente lo hace. Vivimos en un cuerpo de carne y lo que está diciendo este versículo es que la ley, la palabra de Dios, nos evidencia los pecadores que somos en su carne. Y usted me dirá, mi bueno, pastor, ¿qué se puede hacer? Bueno, ya vamos a hablar de eso, estamos conociendo al enemigo. Y estamos diciendo que ese enemigo se manifiesta en su carne. Eso es lo primero y más importante que necesitamos ver. Segundo, vaya a 1 Corintios 15. Seguimos avanzando. Lo primero que dijimos es se manifiesta en su carne y por la palabra de Dios. De Gálatas echa para atrás un poquito y llega a 1 Corintios capítulo 15, versículos 55 y 56. Ya en la porción leída nos contó la palabra de Dios, la lucha de Pablo, nos dijo cómo él estaba peleando con el pecado que está en su cuerpo, y ahora estamos diciendo que además ese enemigo no solamente está en su carne, sino que produce algo. Vamos a ver si usted me descubre qué es lo que produce ese enemigo. 1 Corintios capítulo 15, versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ponga la atención al 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. ¿Qué produce el pecado? ¿Qué produce? Muerte. ¿Se acuerda que la porción que leímos dice Pablo, y el pecado me mató? Y sí se ve, pero está vivo. ¿Cómo es que estando vivo él dice me mató? Porque hay otro tipo de muerte. No solamente la muerte física, la muerte espiritual, donde usted no responde a las demandas de Dios. Dios dice, sea santo, y usted no es santo. Dios dice, búsqueme a mí, y usted busca otra cosa. Dios dice, obedézcame a mí, y usted le desobedece. Entonces el pecado tiene un sentido: matar al ser humano, en el sentido espiritual, para que no responda a Dios. Y usted dice, ¿y qué pasa cuando ya acepte a Cristo? Ya hizo eternidad, está asegurada, pero la lucha con la carne sigue ahí. El pecado sigue tratando, pero ahora ya no le va a matar en el sentido de la eternidad, pero mata su relación con Dios, mata su servicio a Dios, mata que usted esté bien con Dios, mata que usted esté en santidad, etc. Usted sabe de qué le estoy hablando. Cuando uno está bien con Dios, cierto o mentira que uno quiere hacer un montón de cosas para Dios, pero cuando usted no está bien con Dios, usted está viviendo más cerca del mundo. Eso lo hace el pecado. ¿Qué produce el pecado? Produce muerte en todo el sentido de la palabra. Produce muerte. Pero sigamos viendo. Romanos 6, vaya ya, 6:23. Para atrás otro poquito. Un poquito para atrás, en la anterior carta está Romanos 6. Capítulo 23. Aquí está la peor de las muertes. El pecado produce muerte espiritual, y lo más terrible del caso es que usted no le haya respondido a Cristo. Romanos 6:23. Dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo siempre que leo este versículo le digo a la gente que la palabra dádiva es regalo. Alguien preparó para usted un regalo. Ese regalo es la vida eterna. Entonces ese alguien se llama Jesús y le dice a usted, mire, tengo la vida eterna. ¿Qué tengo que hacer? Recibirlo. Y si no le recibo, ya usted tiene su pago. Su pago es muerte. En este caso, muerte espiritual. Ahora usted dirá, ¿cuándo se consuma eso, pastor? Cuando usted se muere. Cuando usted se muere, ahí se consuma. Ya no hay nada que hacer. Mientras uno está en vida, uno puede recibir al Señor Jesucristo. La pregunta que hice al principio, en la que algunos de ustedes me levantaron la mano, otros no.
otros no están relacionados con lo que significa esto. Entonces hay que decirles a ustedes que no están relacionados, que una vez que usted muere, usted va a tener que enfrentar a Dios, que es el que va a decidir su destino eterno. ¿Con base en qué, pastor? En si usted tiene o no tiene a Jesús. Si tiene a Jesús, vida eterna, la dádiva, el regalo de Dios. Si no la tiene, condenación eterna. Ahora usted puede decirme muy confiadamente, pastor, pero yo voy a vivir mucho, porque soy muy joven. Es decir, a como está la medicina y las cosas, si el Señor no viene antes, seguro voy a vivir como unos 120 años. ¿Está seguro de eso? ¿Cómo lo sabe? No lo sabe. No lo sabe. Alrededor suyo hay muerte todos los días. Usted sabe de lo que le estoy hablando. Todos los días. Hay noticias de personas jóvenes muriendo todos los días. ¿Por qué no podría ser usted? No, es que yo no. ¿Por qué no? Solo porque usted lo dice. Nadie sabe el día de su muerte, solo Dios. Así que aquí lo importante no es saber si usted va a morir. Lo importante es saber que usted tiene a Jesús como Salvador. Porque si usted muere sin Él, su destino final está sellado. Es la condenación eterna. Nunca se olvide de eso. Nunca lo vaya a olvidar. ¿Y eso es lo que predican en esta iglesia? No, eso es lo que dice la Biblia. No tiene que ver con esta iglesia, tiene que ver con lo que dice la Biblia. Por eso se lo estoy leyendo. La paga del pecado es muerte. La dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. Muerte eterna o vida eterna, usted decide. Y la decisión es suya. Así que vean que el pecado de verdad que puede hacer cosas terribles. Si usted ya tiene a Jesús, puede volverlo inútil para Jesús, porque usted está en pecado todo el tiempo. Y si usted no tiene a Jesús, puede llevarle a la condenación eterna, porque usted no le ha recibido. ¿Ok? Pero sigamos viendo. Sigamos viendo ahora cómo es que trabaja ese enemigo silencioso. Ese enemigo que vive conmigo, que se llama carne, ¿cómo es que trabaja? Préstele mucha atención a Romanos capítulo 6. Romanos 6, un poquitín para atrás. Romanos 6, versículo 22. Quiero mostrarle que la base del trabajo del enemigo es sus miembros, sus pies, sus manos, sus ojos, sus oídos, su boca. Pero eso es como lógico, ¿verdad? Es decir, piensen en esto. Dígame un pecado que usted pueda cometer sin usar su cuerpo. No hay. No hay. ¿Va a tener malos pensamientos? Su cabeza. ¿Va a ver algo que no tenía que ver? Sus ojos. ¿Va a escuchar algo que no tenía que haber escuchado? Sus oídos. ¿Va a caminar hacia un lugar donde no tenía que haber ido? Sus pies. ¿Va a agarrar algo que no es suyo? Sus manos. ¿Va a mentir acerca de algo? Su boca. ¿Va a decir falso testimonio? Etcétera. Si usted comete un pecado, usted ocupa su cuerpo. Y eso es lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6. Presta atención. Romanos capítulo 6, versículos 12 y 13. Y esto me interesa mucho, más si usted ya tiene a Cristo. Escuche. Romanos capítulo 6, los versículos 12 y 13. No reine, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Usted puede presentar sus miembros al pecado todos los días. Todos los días. ¿Va a ocupar su boca para mentir? Usted presenta su boca todos los días para mentir. ¿Va a ocupar sus ojos para ver lo que no tiene que ver? Usted los presenta todos los días para hacer lo que no se supone que usted tenga que estar haciendo. Cuando yo era pequeño jugaban algo vacilón en la escuela donde yo estaba. Se trataba de un juego en el que si usted lograba llegar donde había cierto artículo que estaba puesto en alto, usted era el rey de ese recreo, porque usaba un recreo. Entonces todo el mundo se peleaba por lograr llegar en alguna montañita a donde estaba el objeto. El primero que lo encontrara era el rey o la reina. Y si uno era el rey o la reina, adivinen qué pasaba con el resto. Tenían que hacer lo que uno dijera, porque uno era el rey. Entonces, si usted decía, bueno, quiero tomarme algo de la soda, tenía que invitarle, por ejemplo. Y así por el estilo. Todos entendemos el concepto del rey.
El rey es el que reina. Es el que dice cómo se hacen las cosas. Si el rey de su corazón es Jesús, ¿qué se supone que debería hacer usted? Lo que Jesús dice que hay que hacer. Pero si el rey es el pecado, ¿qué va a hacer usted? Va a pecar. Por eso dice la Biblia: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, sus deseos bajos. Cuando el pecado es el que reina, usted hace lo malo. Ahora usted me dirá: bueno, pastor, pero yo ya tengo a Jesús, se supone que Jesús reina. Jesús es el dueño de su corazón. Jesús es el dueño de su corazón, pero quizás usted no le deja reinar, porque usted sigue viviendo su vida pecaminosa. ¿Cómo pasa eso, pastor? Porque usted alimenta su carne más de lo que alimenta su espíritu. ¿En serio, pastor? ¿En serio? Por ejemplo, ¿cuántos leyeron la Biblia hoy? No se levanta su mano. ¿Cuántos se levantaron y oraron? ¿Cuántos? ¿Cuántos tomaron un tiempo para decir: Señor, toma control de mi vida, toma control de mis manos, toma control de mis pies, toma control de mis ojos, de mi mente, quiero servirte solo a ti el día de hoy? ¿Cuántos fueron a la Biblia un ratito y dijeron: wow, qué cosas más hermosas se han leído el día de hoy en la palabra de Dios? Y usted dice: no lo hice. Entonces usted no se alimentó. Y si usted no se alimenta con la palabra del Señor, si no se alimenta con el Señor, ¿con qué se está alimentando? Con las cosas del pecado. Entonces no debe extrañarse que peque. Si uno no quiere pecar, uno busca más de Dios. Esa es la lucha, ¿ven? Hay una lucha. Pablo después va a decir algo así, nos dice. Pablo va a decir: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque eso era una costumbre muy fea, un castigo que había en el pueblo romano en aquel entonces. Cuando querían castigar a alguien, le amarraban literalmente un cuerpo moribundo a la espalda, y usted estaba amarrado a la persona moribunda, y la persona moría y seguía pegado a usted, hasta que las enfermedades y todo de la persona moribunda se le pasaban a usted, en algunos casos llegando también a morir. Que más cruel, ¿verdad? Era un castigo. Entonces Pablo compara ese castigo y dice: la carne es como un cuerpo de muerte, lo ando allí a cuestas todo el tiempo. Quisiera vivir solo espiritualmente, pero él dice: pero no, sigo teniendo la carne, esa antigua naturaleza, esa que le gusta pecar, esa que le gusta hacer lo incorrecto. Y él dice: es como un cuerpo de muerte. Y es cierto. ¿Qué tengo que hacer para vencerla diariamente? Buscar a Dios diariamente, jóvenes. Y aquí es donde yo quiero llegar. Si usted no busca a Dios diariamente, usted va a hacer historia en la vida cristiana. Va a ser alguien que visitó una vez una iglesia, alguien que venía. Ay, sí, yo recuerdo cuando esa persona venía a la iglesia, ¿verdad? Un tiempo que viera qué fiel que era, y ya, nada más. Como una estrella fugaz, pasó un ratito, ¿verdad? Y ya, desaparecerá. Para permanecer en la vida cristiana, usted tiene que hacer las cosas que son propias de la vida cristiana. Alimente su naturaleza espiritual. No se olvide de su Biblia. No se olvide de orar. No se olvide de buscar a Dios. No se olvide de congregarse. Tiene que hacerlo todo el tiempo, porque es la única manera de estar bien con Dios. Si no, no podrá hacer. Y usted va a ir poco a poco siendo desplazado. Acuérdese, nadie permanece en las cosas de Dios solo por asistir a la iglesia. Créame, uno permanece en las cosas de Dios porque uno busca a Dios. Empieza a buscarlo si no lo está haciendo. Empieza a hacerlo. Yo siempre que le digo esto a los jóvenes, y en general a toda la iglesia, yo siempre les insisto mucho. No se trata de que usted lea un montón de la Biblia. Lea un poquito, pero lea. No se trata de que ore un montón. Ore. Poquito, pero ore. Si no, ¿cuándo va a empezar? Nunca va a empezar. Si usted se acostumbra, vea, usted se acostumbra a que usted se levanta y va de una vez y se pone de rodillas para orar, se le hace un hábito. Ya después usted ya lo hace automático. Ya usted dice: todos los días yo me levanto y me pongo de rodillas de una vez para orar. Pero si usted desde que se levanta, esa vez que hay en el Facebook, por ejemplo, sí, pues eso es lo que se le va a hacer hábito. Ver qué fue lo que pasó en la noche en su red social. Ese es su hábito. Entonces diga: no, yo no voy a ponerme a revisar nada todavía, si ni siquiera he revisado la Biblia.
voy a ir a tener mi tiempo con Dios, aunque sea pequeñito, pero téngalo. Cuando a usted se le hace hábito, le va a gustar. Y usted va a querer cada día un poquito más. Un poquito más. Ahí es cuando su vida espiritual crece y usted mejora. ¿Por qué eso es tan importante, pastor? Ya le voy a mostrar. Es muy importante porque si no, usted puede llegar a estar en problemas mayores. Santiago 1, 12 al 15. Ya vamos terminando. Santiago 1, 12 al 15. Estamos hablando en una primera parte apenas acerca de viviendo con el enemigo de la carne. Hemos dicho que trabaja en nuestros miembros. Hemos dicho que provoca muerte. Hemos dicho que esa es antigua naturaleza. Y ahora en Santiago 1, versículos 12 al 15, vamos a ver cómo trabaja. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo es que el enemigo hace para hacernos tan miserables la existencia? Bueno, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Qué bonito, ¿verdad? Para usted que le gusta saber versículos que hablan de premios en el cielo, póngale una flechita si usted tiene su Biblia en físico a esto y ponga corona por resistir la tentación. Aquí hay una corona que Dios promete a los que resisten la tentación. Hay más en la Biblia, ¿verdad? Pero ya que se encontró esta, márquela ahí. Es un premio. Yo estoy diciendo, hay un premio si usted resiste la tentación. Viene la tentación y yo digo, no voy a caer en eso, Señor, ayúdame, dame la salida. Y Dios dice, bien, te voy a dar un premio. Te voy a dar un premio porque resististe la tentación. Es un buen premio, buen premio. Sigue diciendo en 13, pongan atención a la estrategia. Cuando alguno es tentado, aquí ya está lo que estamos hablando, ¿verdad? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. No, eso no viene de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Nadie. Sino que cada uno, escuche, es tentado cuando de su propia concupiscencia, sus propios deseos bajos, es atraído y seducido. Oiga qué buenas palabras, ¿verdad? Atraído y seducido a hacer lo malo, ¿verdad? Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz en pecado, y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. ¿Qué está diciendo Santiago? Lo que Santiago está diciendo es que la tentación arranca en su carne, en su ser, en su físico. Allí arranca como un pensamiento, arranca como una idea, arranca como algo que llegó a usted y usted dice, uy, pero yo no puedo hacer eso. Y empieza la tentación a trabajar, empieza a trabajar. La tentación a mentir, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué le digo a mi mamá? ¿Y ahora qué hago? Y de inmediato viene la tentación, miéntale. Dígale que usted no sabía nada. Dígale que es ese profe que la tiene usted entre ojos. Métale un cuento. Porque si usted no lo hace, no se va a salvar. Y usted empieza a acariciar la idea. Bueno, Dios, usted entiende, ¿no? Es una mentirita. Tampoco es que yo soy tan culpable. Y yo no le puedo decir la verdad a mi mamá, no ahorita. Y ya usted cae en la tentación y miente, por ejemplo. ¿Dónde empezó eso? Usted no puede decir, es que Dios me mandó un deseo de mentir. No fue Dios. Nació en su carne. Por eso es que uno tiene que estar viviendo en el espíritu, estar metido en las cosas de Dios todo el tiempo, para que la tentación no tenga ese efecto. La naturaleza que usted alimente más es la que gana. Si usted está alimentando más la naturaleza espiritual, la naturaleza carnal pierde. Y tal vez cuando venga esa tentación dice, yo no voy a estar mintiendo, yo no miento. La palabra dice que no tengo que mentir, voy a hablar con la verdad. Yo voy a decirle a mi mamá la verdad, no eso que estaba pensando, por ejemplo. Pero eso es porque usted pasa metido alimentando su naturaleza espiritual. La Biblia dice, no proveáis para los deseos de la carne. No provea. Uy, pastor, es que yo quiero vencer la pornografía, en serio, mire que ese es un mal tan terrible en mi vida, yo no sé qué hacer, es una porquería, yo lo entiendo, pero pasa viendo pornografía. Y si usted está proveyendo para sus ojos, para su mente todo el tiempo, ¿cómo lo va a vencer? No lo puede vencer. Usted está alimentando algo que quiere vencer. ¿Cómo es eso? Más bien es no, momento, me deshago de toda esa porquería. Ya no más. Me hago a un lado. Empiezo a alimentarme espiritualmente para evitar eso.
Y entonces empiezo a luchar contra eso, no lo alimento. Entonces aquí la Biblia dice que el pecado seduce. Nunca se olvide de eso. Yo no he visto a nadie, jóvenes, ni a una sola persona, decir que las cosas con el pecado empezaron mal. Siempre empiezan bien. Por ejemplo, el muchacho que dijo, oye, yo fui a la fiesta, todo era bonito, muchas luces, mucha gente, era bien bonito, y terminó alcohólico. No empezó alcohólico, empezó bonito, era una fiestecita, era algo bonito, era algo lindo, y terminó alcohólico. No, oye, me dijeron que era para divertirme, y yo tomé la droga y era nada más para probar, nada más, era algo sencillito, y terminó drogadicto. Los amigos me dijeron que los acompañara, yo no sabía que iban a ir a asaltar, y después sí, terminó en la cárcel, y así por el estilo, jóvenes, siempre es así. El diablo es astuto, él no le va a presentar a usted lo feo, ni tonto que fuera, le presenta el pecado como algo bonito, y luego, como dice la palabra de Dios en Proverbios 24, morderá como áspid, como una serpiente, ¿verdad? Causando mucho dolor. Nunca lo olvide. Ahora sí, pastor, ¿por qué me dice esto? Porque yo he visitado gente en la cárcel y adivine qué me dicen. Yo recuerdo cuando usted predicaba acerca de esto. Usted no sabe el dolor que uno siente cuando le dicen eso. Un muchacho me decía en la cárcel, ahí estaría yo, porque yo lo visité un sábado, decía, ahí estaría yo hoy, ¿verdad? Hoy es sociedad, me decía él, hoy son jóvenes. Y yo, sí, ahorita a las 5. Ahí estaría yo, me decía. Ahí estaría yo. Y sí, yo lo recordaba ahí sentado con ustedes, escuchando la enseñanza, normal. Y yo jamás hubiera pensado, mira, terminó en la cárcel por andar haciendo lo que no tenía que hacer. 10 años le costó su broma. ¿Usted cree que? Sí, a mí no me va a pasar, pastor. ¿En serio? ¿Por qué no? ¿Por qué usted no? Porque usted va a tomar las decisiones correctas. Por eso es que no le va a pasar. Pero si usted no toma las decisiones correctas, esto no es de suerte, jóvenes. Uy, qué suertudo aquella que no le pasan cosas malas. No, no es suerte, no es suerte de nada. Es que está buscando de Dios, está tomando decisiones correctas. Haga usted lo mismo, haga lo mismo. No vaya a hacer que le cueste caro. Vea que el pecado viene de una forma muy astuta a tratar de llevarlo a usted hacia donde no debe. Y por último, voy a terminar con un ejemplo. Juan capítulo 8, versículo 9. Quiero mostrarle algo que todos los seres humanos tenemos. Se llama conciencia. El enemigo tiene un método de trabajar. Y en ese método de trabajo que tiene el enemigo, él trata de que su conciencia no esté abierta para escuchar de Dios. Cuando usted no conoce de Dios, él trata de confundirle para que usted nunca venga a él. Pero vea que aún la conciencia da testimonio. Voy a ponerle un ejemplo. Voy a leerle y luego le digo de qué es lo que se trata la palabra del Señor. O alguien que lo tenga y me lo lea bien fuerte. 8:9, ajá, bien fuerte. Dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los solteros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba sentada en medio. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Y esta mujer la encontraron adulterando. Una cosa bien fea, ¿verdad? Horrible. Y la mujer está ahí haciendo lo malo y la encuentran y se la llevan a Jesús. Quizás le pusieron ahí algo encima y se la llevan y la tiran ahí y le dicen, esta mujer fue encontrada haciendo algo muy feo. Y dice, ¿qué dice usted, Jesús? ¿Qué hay que hacer con ella? Y Jesús les dijo, bueno, si alguno de ustedes está libre de pecado, pues tire la primera piedra. Dice que todos, acusados por su conciencia. ¿Qué quiere decir eso? Todos dijeron, no, yo también he pecado, yo también he hecho cosas malas. Entonces todos tiraron sus piedras, miren, se fueron para casa. Todos los seres humanos, por eso le puse este ejemplo, tenemos conciencia. Todos somos capaces de analizar y decir, yo no estoy haciendo lo correcto. Todos. No hay un solo ser humano que no. No hay un solo ser humano que puesto frente a su pecado no diga, no, yo estoy haciendo lo malo. Yo estoy haciendo lo malo, esto que estoy haciendo no está bien, no está correcto. Ahora, ¿qué es lo que busca el enemigo? Hacer que las personas no piensen tanto en su pecado, que piensen en la vida, que piensen en todo lo que pueden disfrutar, que se olviden de que un día van a morir y que un día van a tener que enfrentar a Dios.
Que se olviden que hay que servir a Dios. Que se olviden que hay que vivir en santidad. Que se olviden que hay que vencer la naturaleza carnal. Eso es lo que siembra el diablo todo el tiempo. La pregunta para ustedes, porque este tema lo estamos empezando a ver. ¿Qué está haciendo usted? Aquí hay dos vías, jóvenes. Una como cristiano, la otra como no cristiano. Si usted es cristiano ya, usted aceptó al Señor Jesús, usted le tiene como su Salvador, la pregunta para usted es muy clara. ¿Qué está haciendo usted para vivir bien la vida cristiana? ¿Está haciendo su devocional? ¿Está leyendo su Biblia? ¿Está orando? ¿Está buscando al Señor? Bien por usted. No estoy haciendo nada de eso, pastor. Empiece hoy. Empiece hoy. No le dé más largas. ¿Cuándo va a cambiar? ¿Cuándo va a crecer espiritualmente? No lo va a hacer si usted no empieza. Y si usted esta tarde dice, no, pastor, yo he venido muchas veces a la iglesia, además yo he ido varias, y he escuchado que hay un Jesús que salva, he escuchado que uno puede encontrar en Él la vida eterna. Es más, hasta Juan 3:16 me sé de memoria. Pero si usted no le ha aceptado, joven, entonces, de nada vale. ¿De qué vale una medicina que uno no se ha tomado? ¿De qué vale un Salvador que uno no ha aceptado? De nada. Hay que recibirlo en el corazón para poder ser salvo.